En el principio, Dios crea a Adán y da mandamientos a Adán de que puede comer de todo árbol, mas de un solo árbol no podía comer, porque moriría. Dios está dando mandamientos, Dios está dando una ley que quebranta a Adán por comer del árbol que Dios mandó que no comiese. Y esto le trajo implicaciones adversas de todo lo que venía de Dios, todo lo bueno que venía de Dios, pues tuvo implicaciones adversas a lo bueno. Automáticamente entra en el hombre lo que es el temor, pues sabemos que Adán se esconde cuando está la presencia de Dios en el huerto. Y también entra otro sentir, que es el sentir de la vergüenza, pues sabemos que él sintió vergüenza, pues sabía que estaba la presencia de Dios y se escondió por vergüenza porque se halló desnudo delante de Dios. Dios sacrifica a un animal y ciñe a Adán y a su mujer para que no se sintieran, para que no estuvieran desnudos. Aquí hay algo. Adán supo cuáles eran las consecuencias del error grave que había cometido. Él se dio cuenta que había cometido un gran error, pues las consecuencias de su error fue la muerte y el sacrificio de un animal. Sabemos que el pecado trae muerte al hombre. Ahora, Adán no murió, sabemos que vivió casi 1000 años, murió después, pero no murió en ese momento. ¿Por qué no murió en ese momento? Porque hubo un sustituto. El sacrificio de su error fue lo que lo cubrió a él. Hubo un sustituto y desde el principio está la profecía de que habrá un sustituto para el hombre. Y Adán entendió de que para acercarse a Dios ahora va a ser mediante un sacrificio. Sabemos pues que el camino al Edén no se ha perdido, pero delante de los ojos del hombre se perdió. No pudo ver más el camino de vuelta al Edén. Y Adán enseñó a sus hijos a hacer sacrificios a Dios, porque vio cómo Dios hizo el sacrificio para ceñirlo. El hombre perdió el camino que lo lleva al Edén, donde Dios tenía al hombre. Y este es lo que vamos a hablar hoy en el estudio que haremos en el libro de los Hebreos capítulo 9. El libro de los Hebreos siempre nos enfatiza el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8 nos hablaba del nuevo pacto, que sabemos que fue el cambio de sacerdocio, que nuestro Señor Jesucristo perfeccionó ese pacto porque su sacerdocio es eterno y perfecto. En el capítulo 9 nos va a describir la estructura de cómo llegar a la presencia. Nos va a mostrar, el autor de los Hebreos nos va a llevar a el Antiguo Testamento, de cómo se adoraba en el Antiguo Testamento, ¿no? Noten que el autor de los Hebreos está continuamente preparándonos para una cosa y luego incorporarnos en algo nuevo, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues se trata de la implicación del resultado, pues, del ministerio del Mesías. Usa verdades del Antiguo Testamento, ¿no?, como marco referencial para que nosotros podamos entender las verdades del Nuevo Testamento. Es importante entender el Antiguo. Comencemos. Ese capítulo 9 de Hebreo, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto, aquí está hablando, ¿no?, del primer pacto, se refiere al primer pacto, está hablando de la ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés, con el fin de comprender este libro y de comprender correctamente el trabajo, pues, y la persona del Mesías que debemos nosotros entender. Debemos entender la ley de Moisés, ¿no?
Si ignora la ley de Moisés, si ignora los, las bases de este libro, no entenderás y no tendrás una percepción correcta, ¿no? Para entender al Mesías, responder a las verdades de forma correcta. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Mire esto. Mire esta palabra, dice que en el primer pacto tenía ordenanzas de culto. La palabra aquí ordenanza viene una palabra, es la palabra de la raíz dikaios. Y por implicación, estas son cosas santas. Estas son caracteres, son obras equitativas, son requisitos. Entonces, ¿qué te está enseñando esto? De que para, para las cosas de Dios hay caracteres. Y la palabra culto, la palabra aquí dice ordenanzas de culto. La palabra culto es la treía. Y en el hebreo es la palabra abudá. En el Antiguo Testamento se usa la palabra abudá y se usa para la palabra servicio y para la palabra adoración. Es tanto en el griego como en el hebreo son las mismas palabras, ¿no? Estas son las mismas palabras. No es como si fuera una sola palabra, son dos palabras. Se puede utilizar para servicio y para adoración. Entonces, ¿qué te está enseñando aquí? Dice que hay ordenanzas de culto. No puedes adorar a Dios como tú quieres. No puedes ir a presentarte delante de Dios como con algo que tú autoconcebiste. No puedes presentarte delante de Dios como a la ligera. No, hay ordenanza, hay caracteres, ¿no? Hay un carácter, hay una norma, hay forma de cómo presentarte delante de Dios, ¿no? Y hoy vemos que cualquiera hoy en día quiere adorar a Dios como Él quiere. No puedes adorar a Dios como se adora a los dioses paganos. La Biblia dice en Deuteronomio que no puede, que a Dios no le agrada eso. Debes adorar a Dios conforme a lo que dice sus normas, conforme a lo que dicen sus instrucciones, conforme a lo que dice la ley. Tienes que adorar a Dios conforme a lo que dice su palabra, porque hay ordenanza, hay caracteres. Y dice que en el antiguo pacto habían caracteres, habían normas, ordenanzas para su culto o adoración o servicio. Y dice la palabra que estas son sombras de lo que había de venir. En pocas palabras, tampoco puedes adorar en el nuevo pacto como tú quieres, en una forma vulgar, como a ti te da la gana. No, porque hay ordenanzas, hay algo que viene inspirado del reino de los cielos a Moisés, y Moisés dijo cómo se debe adorar. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿no? Este es el tabernáculo o el templo. Porque sabemos que la adoración comenzó y se originó con los hijos de Israel en el desierto. Entonces, está enseñando o hablando de la adoración en el Antiguo Testamento, de cómo se debe uno acercar a Dios, cómo uno debe, esto revela de cómo uno debe adorar según la ley. Versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Aquí hay una palabra interesante, la palabra para dispuesto. Es la palabra kataskewaso del griego. Y esta palabra es una palabra bien profunda y poderosa para que nosotros podamos entender con más amplitud lo que aquí va a enseñar Dios a través del autor de los Hebreos. La palabra kataskewaso significa preparar completamente, y esta se origina de dos palabras, una raíz de dos palabras que se compone. Y la primera es la palabra kata, que significa es algo que se une, y la palabra esquewo, que significa vaso, vasija o implemento. Miren bien, la palabra esquewo significa específicamente la esposa como contribuyendo a la utilidad del esposo. Lo voy a repetir. Específicamente,
la esposa como contribuyendo a la utilidad del esposo. Eso es lo que significa esta palabra. Mire qué poderoso. Y vamos a entender más qué está diciendo Dios aquí. El, el anhelo de Dios siempre fue habitar entre el hombre, es habitar con el hombre. Sabemos que Adán y Dios y Adán tenían una relación, ellos tenían una comunión personal. Y este ha sido el anhelo siempre de Dios con el hombre, habitar con el hombre. Entonces Dios le dice a Moisés, yo quiero habitar entre mi pueblo, pero no puedo habitar con ellos porque ellos son pecadores. Dios ha querido habitar siempre con su pueblo, pero por causa del pecado no puede habitar con el hombre. Entonces Dios le dice a Moisés, quiero habitar entre mi pueblo, pero no puedo habitar en ellos. Hazme una vasija, hazme un vaso, hazme un implemento, edifícame casa, pero no la vas a edificar como tú quieres. Hay ordenanzas de cómo debe ser el lugar donde yo voy a habitar. Así que Moisés, haz todo conforme a lo que se te mostró en el monte, porque lo que se te mostró en el monte viene del cielo. Así como está en los cielos, así me harás un lugar para yo poder habitar entre ustedes, porque yo anhelo habitar con ustedes. Y esto es lo que hizo Moisés. Entonces, esto es lo que Dios siempre ha querido, habitar con el hombre. ¿No? Y él se preparó una vasija que es el tabernáculo. Sabemos que él habitaba en el arca del pacto, ¿no? Para habitar entre su pueblo y con su pueblo. Entonces, sabemos que el tabernáculo es un tipo de Cristo. ¿Por qué es un tipo de Cristo? Pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo, en su forma humana, fue la vasija, fue el cuerpo donde Dios habitó con nosotros. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que Él tabernaculizó con nosotros. Él habitó con nosotros, con el hombre. Él, él Él era Dios. Y Dios estaba con nosotros, Dios fue hecho hombre. Él era el tabernáculo, era un tipo de Cristo. Ahora, Cristo es el ejemplo de lo que debe ser la novia del Cordero. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo para que nosotros podamos ser vasijas dignas, para que su gloria esté en nosotros, para que su presencia ya no esté en un tabernáculo hecho de manos, sino en nosotros, pues la novia es la casa del esposo. Y si tú no reflejas a Cristo en tu comportamiento, en tu forma de ser, tú no puedes ser la novia del esposo. Entonces, si tú no reflejas a Cristo, tú no puedes ser la novia del esposo. Entonces, miren la profundidad de esta palabra, ¿no? Él ha dispuesto, esto es catasqueguazo, para el que le guste estudiar la escritura, apúntelo. Que hay profundidad cuando usted hace una buena exégesis con las etimologías y estas cosas, uno entiende que se refiere a lo que nos está mostrando Dios a través de su palabra. Entonces sabemos que Dios siempre quiso habitar con nosotros. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora habita en nosotros. Versículo 2, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada, cuando hablamos de la primera parte, está hablando de las diferentes partes del tabernáculo. La primera parte, llamada el lugar santo, este era el santuario exterior. Y en el santuario exterior estaba el candelero y la mesa de los panes de la proposición. Entonces, en el tabernáculo, en la parte del lugar santo, se encontraba la menora o el candelabro o el candelero de oro y la mesa de la aparición, de la preposición o de la aparición, ¿no? Literalmente representaba la presencia de Dios. Entonces, bien, la menora, ¿qué es la menora? O el candelabro, o el candelero. El candelero estaba, pues, ¿qué enseña esto? Cuando el candelabro o el candelero estaba encendido, ella reflejaba su luz a todo Jerusalén. Y entonces esto era un suceso milagroso. ¿Por qué? Sabemos, pues los que estudian o los que saben de la menora, saben que la menora era más o menos el tamaño de una persona, de un hombre, y no era muy ancha. Entonces, esta luz
alumbraba, reflejaba todo Jerusalén. ¿Y cuál era el propósito de esto? Pues enseñar que Dios está con su pueblo, que Dios está en medio de su pueblo. Esta luz, pues, de la menorá refleja su presencia. Y luego también nos habla del pan de la presencia. ¿Por qué estas dos cosas están en este lugar? Porque te revelan, eh, te revelan y te hablan de algo, de una verdad poderosa de Dios, ¿no? De, de cosas, de algo muy importante de la verdad de Dios. Pues el pan de la presencia se colocaba, el pan de la presencia, el pan de la proposición, se colocaba un día sábado, el Shabbat. Y este podía durar toda la semana hasta el siguiente sábado, y este se colocaba en el día sábado caliente, y él podía permanecer toda la semana caliente. Y aquí te está enseñando algo, aquí te está enseñando que no hay un desgaste, ¿no? Aquí te está enseñando que permanece, no hay desgaste, ¿no? Sabemos que el nombre de Dios es YHVH, Yohei Bahei, ¿no? Este es el nombre que trasciende de Dios, que muestra que no hay desgaste en Dios, que Dios es presente, que Dios permanece, que Dios es el que es siempre, y cuando está la presencia de Dios hay adoración. Entonces, el estar Dios presente implica la adoración, y esto viene del reino. Así es el reino, ¿no? Dios está presente, hay servicio y hay adoración. Entonces, miren lo que significa el pan. El pan era de la proposición. Proposición, ¿qué es esto? Es exhibirse a sí mismo, es proponerse, es colocar ante. Dios, ¿qué estaba haciendo? Dios estaba exhibiéndose a sí mismo. Dios estaba proponiéndose a sí mismo. Él estaba colocándose antes. ¿Antes de qué? Antes de su presencia, porque sabemos que antes del lugar santísimo estaba este lugar santo. Entonces, ¿qué es esto? Dios, sabemos que Dios no habitaba en el lugar santo. Dios habitaba en el lugar santísimo. Allí estaba el arca del pacto, donde Él estaba, donde estaba su presencia. Entonces, esta santidad, su santidad, santificaba el lugar santo. Dios no habitaba en el lugar santo, pero su santidad se reflejaba en el lugar santo. Entonces, ¿por qué esto se hace así? Bueno, miren lo que dice acá. Dice, ¿por qué su gloria se reflejaba en el lugar santo? ¿Para qué era esto? Para que los sacerdotes hicieran culto, para que adoraran a Dios y sirvieran a Dios sin morirse, para que no murieran. Y esto es algo muy importante, muy importante. Ellos hacían esto para no morirse, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces, estos instrumentos reflejaban lo que venía detrás del velo. Y esto es lo que Dios nos enseña una y otra vez, de lo que nosotros debemos también reflejarlo, ¿no? Entonces, mira lo que dice Juan 6, Juan 6, 48. El Evangelio de Juan 6, 48. Dice, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Entonces, sabemos que el pan de vida, él mismo, nuestro Señor Jesucristo, se declaraba el pan de vida. El que come de su cuerpo no va a morir. Ahora, el que come de este pan atraviesa el velo. ¿Cómo es eso? Pues sí, el que come de este pan atraviesa el velo. Miren lo que dice Hebreos, en la misma carta de Hebreos 10, 20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Cuál era este velo? Era su carne. Por eso Él dice que el que come de su cuerpo, hay que comer de su cuerpo, hay que comer de su pan, hay que comer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos atravesar el velo. El que no come del cuerpo de Cristo tiene una barrera y no se le
ha revelado el camino al lugar santísimo. Entonces, aquí también hay otra implicación muy importante. Sabemos que también está la menora en el lugar santísimo. Si comes del pan de la proposición, de la presencia, de lo que Dios te está anticipando para que tú comas, si tú comes del pan de la proposición, tú ves la menora. Y aquí te está enseñando algo bien importante. ¿Qué es el pan? La palabra. Si tú comes de la palabra de Dios, tendrás la revelación, pues la luz del candelabro, la luz, bíblicamente significa revelación. Es algo revelado, es nacer de nuevo. Esto es lo que Jesús le decía a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que comer del pan para que tengas la revelación para entrar al lugar santísimo. Es el camino que muestra esto. Entonces, Juan en sus evangelios es uno de los que muestra esto. En el evangelio de Juan nos habla primero de que Jesucristo dijo que él era el río de agua viva. Y sabemos que antes del lugar santísimo estaba el lavatorio, donde el sacerdote se lavaba las manos, Entonces, Juan después dice que el Señor Jesucristo es el pan de vida. Luego del lavatorio estaba el pan de la mesa con el pan de la proposición. Después Juan dice que el Señor es la luz del mundo. Y sabemos que el candelabro, estaba en el lugar santo. En el capítulo 14 Juan dice que el Señor Jesucristo es el camino. Pues sabemos que después del lugar santísimo del lugar santo está el camino hacia el lugar santísimo. Luego dice que en el lugar santísimo, en el Evangelio de Juan 14 dice que el que lo ama sus mandamientos. Y sabemos que en el lugar santísimo, en el arca del pacto, están las tablas de sus mandamientos. Juan narra la vida del Señor Jesucristo y da el orden de cómo también él se proclamaba lo que había en el tabernáculo. Que él decía, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy el camino y yo soy la revelación. Entonces, esto es lo que te está enseñando. El que come del pan ve el candelero. Y si tú comes del pan, vas a tener revelación. No puedes adorar lo que no conoces. No puedes ir al lugar santísimo si no eres renovado, si no has sido transformado, revelado, si no se te ha revelado. Miren lo que dice Juan 8:12. Miren lo que dice Juan 8:12. Dice: de nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es revelación. El que le sigue a él tendrá luz, verá el candelabro. Y ese candelabro te lleva a que puedas ver el camino al lugar santísimo. Entonces, no puedes ir al lugar santísimo si no te ha revelado la palabra. No puedes adorar lo que no conoces, ¿no? Lo que no te ha sido revelado, no puedes adorar eso. Mira lo que dice ese mismo capítulo, en el 8:14 dice: respondiendo Jesús les dijo, aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Si tú no conoces a Cristo, no conoces el camino. Si no has tenido la revelación, no conoces el camino que te he estado mencionando, que Adán perdió, que no puede ver. Vino nuestro Señor Jesucristo a mostrárnoslo, pero para esto tienes que comer de su pan, tienes que ver la luz que está en el lugar santo. Miren lo que dice Juan en ese mismo capítulo, Juan 8:19, en el versículo 19 dice: entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mi Padre, a mí también me conoceréis. Perdón, voy a repetirlo. Si ni me conocéis a mí ni a mi Padre, ni me conoceráis a mí también. Si me conoceráis a mí, también a mi Padre conoceréis. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Cuando el Señor Jesucristo, el Señor ahora dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no puedes dirigirte al cielo, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo.
No puedes acercarte al trono de la gracia si no se te ha revelado el camino. Si no se te ha revelado qué, cuáles son las ordenanzas para estar delante del Padre. Si tú no sabes el camino, no sabrás qué hablar con el Padre. Tienes que saber que tienes que hablar conforme a lo que Dios es, conforme al nombre de Jesús, a su carácter. Si no tienes el carácter de Cristo en ti, no puedes acercarte al Padre. Tiene que ser por medio del Hijo. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Bien, versículo 3. Versículo 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Este es el santuario interior, o el Kadosh Kadoshim, el lugar santo. Este es el lugar que seguía después del lugar santísimo. Del lugar santo. El lugar santísimo es el que le sigue después del lugar santo, ¿no? En el cual había un incensario de oro. Antes de decir esto, dice, tras el velo, ¿no? El velo es una separación que le mostré antes. Es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿no? Y detrás de este velo dice que se encontraba un incensario de oro. Ahora, aquí hay que hacer un alto y entender algo. Muchos leerán esto y dirán que aquí hay una confusión. ¿Por qué? Porque si lees en el Antiguo Testamento, el incensario de oro o el altar del incensario el altar de oro estaba en el lugar santo. Pero aquí el autor de los Hebreos lo menciona que está en el lugar santísimo. ¿Hay un error? No, no hay un error. Aquí está mostrándote un día especial, un día, el día de la expiación. Pues sabemos que en el día de la expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía todo su servicio en el lugar santísimo. Y si lees el Antiguo Testamento, te darás cuenta de que hay ordenanza de que cuando el sumo sacerdote esté en ese día haciendo ese servicio, tiene que tener el incensario, un altar de oro del incienso, delante del arca del pacto. Y allí él hacía el servicio en el gran día de la expiación. El capítulo 9 te está mostrando el día de la expiación. Entendiendo esto, vas a entender cuál era el servicio, cuál es el servicio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, porque este es el tema central de toda la epístola de los Hebreos. Lo he venido enseñando en todos los capítulos que si la estudias, te darás cuenta que es el centro de todo la epístola. Pues el sumo sacerdote hacía todo su servicio en el lugar santo y había un altar de oro allí y que se usaba en el día de la expiación. Entonces este día de la expiación muestra la unidad de Dios con su pueblo, ¿no? Por eso está el incensario allí. Y dice, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Este arca del pacto, aquí hay una información muy importante porque Dios está está hablando del arca del pacto. Esto muestra el poder de Dios. Allí reposaba su presencia. Y esta es la implicación del resultado de la adoración. Este es el resultado cuando tú adoras en rectitud y apropiadamente. Cuando tú adoras apropiadamente, en rectitud, como lo que Dios dice. Recuerden que hay ordenanzas de culto. Recuerden eso. Ahí va a estar la presencia de Dios. Entonces, y el propósito de toda ofrenda en el incensario era las oraciones. En el Apocalipsis sabemos que se levantaban las oraciones y el incienso al mismo tiempo. Y ahí estaba el arca del pacto, ¿no? Aquí está hablando del Shekinah, de la presencia de Dios que estaba sobre el arca, ¿no? Y la menora refleja esto. ¿Por qué refleja esto la menora? Hay una relación estrecha entre la menora y el arca del pacto. Los dos utensilios eran de oro. Y el poder que estaba en el arca del pacto, que era la presencia de Dios, reflejaba eso
en la menorá. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. El que cuando la presencia de Dios esté en nosotros, nosotros como utensilio, nosotros como antorcha, como dijo el Señor Jesucristo de Juan el Bautista, dice que Él era una antorcha encendida. Bueno, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos una antorcha encendida, que seamos el reflejo de su gloria. Aleluya. Dice, también en el lugar santísimo dice que estaba una urna de oro que contenía el maná. Ahora, aquí hay una revelación nueva que no nos muestra el Antiguo Testamento, que había una vasija, ¿no? Una urna de oro, ¿no? Esta es una revelación nueva porque no sale en el Antiguo Testamento, pero Dios inspiró a Moisés para que pues en esta urna pusiera el maná, pues que descendía del cielo. Y este maná representa la providencia, ¿no? Aquí a la provisión sobrenatural de Dios. También estaba en ese lugar, dice, la vara de Aarón que reverdeció. Y esta es la soberanía de Dios y su providencia para escoger a esta familia para hacer el sacerdocio, porque sabemos que los levitas son de la descendencia de Aarón, ¿no? Entonces, miren esto, miren el versículo 5, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio es una tapa, era una tapa que cubría estas cuestiones que estaban dentro del arca. Estaban las tablas del pacto, no, y las tablas del pacto, que no la leían antes, disculpen, y las tablas del pacto, y sobre ellas estaban los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio. Entonces, estaba el arca del pacto y estaban los querubines encima y cubrían en la palabra sombra. Ellos daban sombra al propiciatorio, a la tapa que cubría donde estaba el arca donde estaban las tablas de los mandamientos, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció y donde estaba el maná. Entonces, ¿qué viene a tu corazón cuando tú escuchas sombra? Cuando yo escucho eso, viene a mi corazón el Salmo 91, donde dice que el que mora el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿quién es el abrigo del Altísimo? Es Cristo Jesús. Si tú habitas en Cristo Jesús, tú morarás bajo la sombra del Omnipotente. Te voy a enseñar esto de una forma distinta como muchos lo han interpretado, para ver si entiendes mejor esto. Si tú habitas en el lugar santo, que es lo que Dios mostró a través de su Hijo, para que nosotros llegáramos a la presencia de Dios, que es comer de su cuerpo y ver la revelación que viene de Él, para que Él nos muestre el camino, porque todo esto es Cristo Jesús. Él lo dijo, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el camino. El que me ama a mí, ama mi mandamiento. Entonces, si tú amas a Dios, tú amas su mandamiento. Si tú amas su mandamiento, tú habitas en Cristo. Y si tú habitas en Cristo, tú vas a habitar en sus mandamientos. ¿Quiénes son sus mandamientos? ¿Dónde está su mandamiento? En el arca. Tú vas a ser reverdecido. ¿Qué quiere decir? Tú vas a dar fruto de esos mandamientos y tú vas a tener la provisión de Dios. ¿Dónde estaba esto? Bajo la sombra de los querubines. Si tú amas a Dios, tú moras bajo sus alas, tú moras bajo su sombra. Si tú amas a Dios, si tú habitas al abrigo del Altísimo, tú amas estar allí. Tú vas a ser perfeccionado, porque ese es el lugar de la perfección. Ahí donde tú vas a ser perfeccionado diariamente, vas a estar habitando en Cristo Jesús y vas a morar diariamente toda tu vida. Si has sido regenerado, vas a morar bajo las alas de Dios, vas a morar bajo su sombra. Y morar bajo su sombra es amar su mandamiento, es dar fruto y ver la provisión de Dios. Este es lo que significa este salmo. Recordemos que el salmo fue dicho por David y recordemos que David amaba la casa de Dios. Dice, una cosa he demandado yo a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en sus templos, para contemplar la hermosura de Jehová, inquirir en su templo, porque Él me guardará en su tabernáculo en el día malo, en lo más reservado de su morada, Él me guardará y me pondrá una roca en lo alto.
Está hablando de Cristo, está hablando de la morada, está hablando del tabernáculo una y otra vez, es Cristo Jesús. Entonces, si tú moras en Dios, tú estás bajo su sombra. Si morar bajo su sombra es estar en sus mandamientos, es reverdecer, dar fruto y ver la provisión de Dios. Pero no vas a poder hacer esto si permaneces en el lugar santo. Tienes que comer del cuerpo de Cristo, ver su revelación para ver el camino. Si no haces esto primero, no vas a ver esta bendición que es estar en el lugar santo. Dice, versículo dice, de las cuales cosas no se puede dar ahora a detalles. Dice, versículo 6, y así dispuestas estas cosas, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, está hablando del lugar santo, para cumplir los oficios del culto. Esto es lo que hacían ellos. El versículo 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, está hablando del día de la expiación, una vez al año, no sin sangre, no sin sacrificio. Recuerda lo que hablamos de Adán, ahora es por sacrificio, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí está hablando de que no había conciencia de Dios. El pueblo no tenía conciencia de los errores que cometía. ¿No? ¿No? Entonces, no había una conciencia. Ellos no demostraban que estaban conscientes de Dios y que sus vidas no reflejaban conocimiento de Dios. ¿No? Sus acciones ignoraban, ¿no? lo que es Dios. Versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender, mire, este versículo es importante, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no había sido manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, la primera parte, esto es el lugar santo, dice, en tanto que la primera parte estuviese en pie. Voy a leerlo de nuevo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado. Dando a entender con qué. Que no había conocimiento, no había conciencia. Los sacerdotes llegaban, no tenían conocimiento de cómo llegar allá. El Espíritu Santo daba a entender que no había manifestado la revelación, que por medio de nuestro Señor Jesucristo se nos fue revelado. Gloria a Dios. Con humildad lo digo, gloria a Dios. Órale a Dios para que nos revele, para que se te hace revelado si no ha sido revelado en tu vida. Entonces el Espíritu Santo daba a entender que no había sido revelado este camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, está hablando del lugar santo. Si el lugar santo está de pies en tu vida, no vas a poder entrar al lugar santísimo. Y te voy a explicar cómo es esto. La palabra de en pie significa estatus, es un estatus, ¿no? Esto que es tener estatus. ¿Qué es tener estatus? Es tener vigencia, es tener actividad. Si tú todavía tienes actividad solamente en el lugar santo, jamás vas a poder entrar al lugar santísimo porque no vas a ver, no has visto algo mejor. Mientras esto esté funcionando, mientras vivas de eso, no vas a ver algo mayor, ¿no? El lugar santo estaba en función, mientras que las enseñanzas de la Torá estuviesen vigentes, aún estuviesen presentes, la gente no pensaría en algo más grandioso. ¿Por qué? Porque estas son unas imágenes de algo mayor. Estas son sombras de algo que vendría. Estas eran sombras de algo profético que vendría, ¿no? Hay un salmo que se recita 3 veces en la cultura judía, ¿no? En un día normal. ¿Por qué 3 veces? Pues después de cada comida, ellos recitaban este salmo dando gracias a Dios, ¿no? Para los judíos o israelitas y este salmo se llamaba el salmo que empieza la gracia. Estamos hablando del Salmo 137, versículo 4, donde dice, canten, canten las canciones de Sión. Los judíos o los israelitas agradecían a Dios
Por lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 10, ¿no? Ellos daban gracias por todo y ellos daban gracias. Después de la comida daban gracias a Dios y cantaban este salmo en Israel. Ahora, este salmo, esto es lo que le decían sus cantores en Babilonia a ellos. Canten canciones de Sión. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar? Si no, ¿cómo vamos a cantar esto en una tierra extranjera? Miren la implicación que tiene esto, ¿no? ¿Cómo vamos a cantar esto en una tierra extranjera? Aquí está la implicación o el paradigma de esto. Mientras que los hijos de Israel estén en la tierra y el templo esté allí continuamente, tendrán que pasar el mismo proceso año tras año. Año tras año, y ellos no pensaban que esto era solo un ejemplo o un símbolo de algo mayor que vendría. Y no se enfocaban de una manera aún más excelente. Y que fue solo cuando el templo les fue arrebatado, fue que pensaron de una manera, de una futura redención de Dios. Entonces, ¿qué te estoy enseñando yo con esto? Mientras tú vivas con un estatus donde no hay revelación, donde no has comido del cuerpo de Dios, de Cristo, no vas a poder ver el camino al lugar santísimo. Y este es el error que cometemos nosotros. Cuando va alguien a la iglesia, le decimos, levante la mano el que quiera aceptar al Señor Jesucristo. Viene alguien y hace la oración de fe, digo yo, acepto al Señor Jesucristo, y no vemos la implicación y la magnitud, lo importante de lo que estamos haciendo. Un pacto es un matrimonio. Si tú casas a alguien con Cristo, la persona debe saber con quién se está casando. Ahora, Cristo es el más hermoso y lo más hermoso. Debemos casarnos con Cristo, pero la persona debe conocer a Cristo. ¿Cuál es el error que nosotros cometemos? Que si viene una persona a los pies de Cristo, lo primero que hacemos es mandarlos a que cumplan las leyes. Los ponemos a que cumplan los mandamientos. Ellos van a la iglesia porque no pueden cumplir los mandamientos como tú y como yo. Nadie puede cumplirlo. Todos vamos a una congregación porque traemos problemas en nuestra vida personal, porque no podemos cumplir lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Nosotros debemos mostrarle al esposo. Nosotros debemos enseñarle quién es el que te puede ayudar a cumplir esto. Pero para esto necesitas comer del cuerpo, necesitas tener la revelación, enamorarte de Dios. Y cuando tú te enamoras de Cristo, vas a ver el camino al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo vas a poder saber adorar a Dios. Vas a tener un conocimiento de cuál es el servicio del sacerdote. Porque para esto está esta escritura, para mostrarnos que eres el sumo sacerdote y que nosotros somos sacerdotes. Y los únicos que van delante de la presencia de Dios son los sacerdotes. El único que sirve, que muestran servicio y adoración son los sacerdotes. El pueblo no podía entrar en el tabernáculo, eran solamente los sacerdotes. Si tú quieres ayudar a alguien para que pueda entrar al lugar santísimo, muéstrale a Cristo, que pueda enamorarse de Cristo, para que te vea el camino y pueda llegar al lugar santísimo, donde verá los mandamientos y será perfeccionado por su mandamiento, y va a ser reverdecido como la vara de Aarón y va a dar fruto y va a ver la providencia de Dios, va a estar bajo la sombra de Dios, va a habitar bajo la sombra. No podemos agarrar y manipular a una persona que haga la oración de fe y decir que Él salva. La salvación es por revelación. No podemos agarrar a cualquiera y casarlo con Cristo. Debemos presentarle al Mesías para que éste se enamore del Mesías. ¿No? El Señor Jesucristo decía, ¿quién edificará si no primero no se pone a calcular si hay los materiales, si está la tierra bien, si está esto? Hay que calcularlo bien para después edificar. Que la persona se enamore de Cristo, que coma del pan, que viene reflejado. Y este es el error que cometemos mucho cuando vamos a la iglesia. Muchos permanecemos en el lugar santo y vemos solamente lo que otros reflejan
pero nunca nosotros, pero nunca viven lo que otros viven, porque nunca hemos querido atravesar el velo, porque no hemos querido comer del cuerpo de Cristo, porque comiendo el cuerpo de Cristo es que vas a tener la revelación de la menora, y la menora te va a dar la luz para que veas el camino, para que puedas atravesar ese velo y poder estar en la presencia de donde están sus mandamientos, la hora de Aarón y el maná del cielo. Vas a estar en su presencia. No puedo seguir el capítulo, habrá otra parte del capítulo, pero el centro de esto es esto. El camino que se le fue quitado a Adán por su desobediencia, te lo muestra Cristo, por medio de su revelación. No permanezcas en el lugar santo, come del pan de Dios y ve la luz de la revelación para que vayas al lugar santísimo, donde serás perfeccionado por Dios. Paz.